Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor estadounidense Jack London escribió que ser capaz de olvidar es la base de la cordura. Recordar incesantemente conduce a la obsesión y a la locura. En la mitología griega, el hijo de Ares, dios de la guerra, y Afrodita, diosa del amor, era Fobos, la personificación del terror, y aparecía antes de cada batalla para infundir pánico en los soldados. Sería el médico Benjamin Ross el primero en utilizar la raíz griega fobia para designar el miedo a un mal imaginario o un temor real llevado al exceso. La palabra manía, por su parte, era el vocablo que en la Grecia antigua significaba locura. Las fobias y las manías son obsesiones privadas, locuras propias de los cuerdos, nos dice la escritora británica Kate Somers Kail. Aquí, en este libro, en el Atlas de las Fobias y las Manías, editado por Blackie Books, que ha dado pie precisamente a este programa, se nos ocurrió, al tener en las manos este libro, que podíamos hablar de miedos, fobias, asuntos hipocondriacos. En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría se especifica que para ser diagnosticado como una fobia, un miedo ha de ser excesivo, irracional y haber durado al menos 6 meses. ¿Es su caso? Además, deberá haber causado que el individuo afectado evite la situación o el objeto temidos de algún modo que interfiera en sus actividades normales. Mientras que las manías incluidas por la medicina moderna en categorías como adicción, trastorno obsesivo-compulsivo, conductas repetitivas centradas en el cuerpo, trastorno de control de impulsos o trastorno límite de la personalidad, fueron definidas por el psicólogo francés Jean-Étienne Esquirol a principios del siglo XIX como una compulsión a hacer algo. Las fobias y las manías actúan como un hechizo que dota a un objeto o a una acción de un sentido misterioso y le dan el poder de poseernos y de transformarnos, anota Somers Kail. Quédese hoy aquí. Vamos a hablar de sus miedos, de sus fobias, de lo que parece que lo amenaza, de todo aquello que lo cerca por las noches, obsesiones. Y vamos a hablar también de algunos escritores fantásticos y muy probablemente sus favoritos. Tal vez usted comparte algunas de estas fobias, pero no se preocupe, ya lo dijo Ray Bradbury, la locura es relativa, todo depende de quién encierre a quién en la jaula. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Cortázar escribió alguna vez que no cualquiera se vuelve loco, esas cosas hay que merecerlas, decía Cortázar así. Entre 1893 y 1899, el doctor Sigmund Freud realizó sus primeros acercamientos a lo que más tarde se consolidaría como la teoría psicoanalítica. En ese periodo acuñó conceptos como la neurosis de angustia y la neuropsicosis de defensa, que son las categorías mediante las que profundizó en la investigación clínica de las obsesiones y las fobias. Es bien conocido que Freud trabajaba todas sus teorías a partir de los pacientes que atendía. Su método de observación y registro lo llevó a encontrar los patrones comunes que iría clasificando al paso del tiempo. Así, por ejemplo, en un texto escrito en 1894, nos cuenta esto. Escuche. Observación 11. Misofobia. Una mujer se lavaba las manos 100 veces por día y solo tocaba los picaportes de las puertas con el codo. Enderezamiento. Era el caso de Lady Macbeth. Los lavajes
eran simbólicos y estaban destinados a sustituir por la pureza física, la pureza moral que lamentaba haber perdido. Se atormentaba con remordimientos por una infidelidad conyugal cuyo recuerdo había decidido expulsar. Se lavaba también los genitales. En el caso de la neurosis de angustia, Freud encontró síntomas habituales como espasmos en el corazón, falta de aire, oleadas de sudor, hambre insaciable, temblores, congestiones, terrores nocturnos, problemas motrices. ¿Le resulta familiar esta lista? Me parece que sí, porque todos los que están viendo, empezando por el que está de este lado, ha padecido alguna vez alguno de estos síntomas. Yo no podría decir que me es del todo ajeno esto. El miedo, lo dijo Freud y muchos otros desde hace tiempo, es una respuesta normal del ser humano ante el peligro. Muchas de las sustancias que segrega nuestro cuerpo, nuestro cerebro, aumentan su flujo cuando sentimos miedo. Sigmund Freud escribió que hay fobias comunes, cosas que todo mundo teme o aborrece un poco, como la noche, la soledad, la muerte, los peligros en general, las alimañas como serpientes o arañas, pero hay fobias hacia ciertos momentos o situaciones que no suelen inspirar temor. Las personas sanas, como el miedo ante la interacción social, conocido como agorafobia, o el temor irracional a enfermarse, como la hipocondría, un concepto, por cierto, que ha sido sumamente cuestionado en los últimos años. En sus escritos sobre las fobias, Freud apunta a lo siguiente: estas forman parte de la neurosis ansiosa y casi siempre van acompañadas por otros síntomas de la misma serie. Hay que decir que la neurosis ansiosa, hasta donde yo puedo ver, es de origen sexual, pero no se puede reproducir a unas ideas extraídas de la vida sexual. Sinceramente, en estos entramados freudianos sobre la sustitución y el rastreo de los orígenes de un problema psíquico, yo me pierdo. Yo nunca tuve suerte con los psicoanalistas, pero esa es otra historia que contaré aquí un día. En su Atlas de las fobias y las manías, Kate Summerscale cuenta que el escritor galés Horatio Clare tuvo una particular especie de psicosis durante un viaje familiar. Se convenció que era un agente del servicio secreto en mitad de una operación internacional para salvar el mundo. Así lo describió Clare en su libro Heavy Light. Escuche. La locura de este tipo es como un amanecer del yo, un torrente de luz. Esa luz barre las sombras de lo relativo, de la perspectiva. Me siento repleto de esa luz que se siente como un conocimiento y poder e importancia. Una luz que parece tangible y casi visible para los demás, a juzgar por el modo en que me miran. Es estimulante y agotador. El episodio de Clare fue identificado como megalomanía, una palabra que desde 1866 se usa para describir los delirios demenciales de grandeza. En las letras, esta palabra podría tener su personificación en Truman Capote, quien tenía varios motivos para alimentar sus delirios. Soy alto como una escopeta e igual de ruidoso. Solía burlarse de su 1,55 de estatura. En el año de 1966, su libro A Sangre Fría vendió más de 300,000 ejemplares y estuvo en la lista de los bestsellers del New York Times por 37 semanas. Capote daba entrevistas para la prensa y la televisión. Era la portada de cientos de revistas. Se paseaba en yates y veraneaba en ilustres casas de campo. Gozó como nadie de su fama y su fortuna. Ya desde aquel año, Capote trabajaba en un libro. En este que tengo aquí, mire. Plegarias atendidas, publicada por De Bolsillo. Plegarias atendidas significó la caída en desgracia del escritor estadounidense, muchos años antes de publicarse. El personaje principal, con obvios tintes autobiográficos, es un joven ingenioso, encantador, bisexual y absolutamente amoral, que se convierte en una especie de pícaro
un pícaro moderno, para adentrarse en la alta sociedad. Su frase más famosa es en realidad el testimonio triste de su inteligencia y un claro síntoma de megalomanía. Soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Truman Capote, Plegarias atendidas. Y déjeme decirle por qué se llama Plegarias atendidas. Porque tiene un epígrafe de Santa Teresa que dice: se derraman más lágrimas por plegarias atendidas que por las no atendidas. Truman Capote. El escritor valenciano Juan José Millás, a quien conocí un día y me cayó gordísimo, es un muy buen escritor. Un coleccionista de fobias y obsesiones. En el libro La vida a ratos, aquí alguna vez lo hemos puesto, un ejemplar que hemos traído ya en algunas ocasiones, Millás cuenta algunos de sus episodios cotidianos con mucho humor y no sin algo de vergüenza. Millás ha confesado tener claustrofobia, farmacomanía y ser hipocondríaco. Sus visitas al doctor son continuas y es bien conocida su afición por las pastillas. En el libro Cómo afrontar la hipocondria, que también tengo aquí, María Dolores Ávila, Alianza Editorial, es una psicóloga española, dice lo siguiente: el término hipocondría alude a una parte del cuerpo, la zona debajo de las costillas y del cartílago gifoides, en el que, según Galeno, el más famoso de los médicos del Imperio Romano, se encontraba la bilis negra, considerada en la teoría de los humores como la causante de la melancolía. Así es, si usted se siente melancólico, es que puede estar padeciendo uno de los humores más terribles, que es el negro. El concepto actual del término, que genéricamente designa una preocupación excesiva por la propia salud, sigue reconociendo dos de las características de aquella definición: la preferencia por síntomas abdominales o gastrointestinales en los pacientes hipocondríacos y la frecuente asociación de esta condición con la depresión, o por lo menos con un tono de ánimo bajo. La hipocondría tiende a pensarse como una característica negativa. Quien la padece es considerado en muchas ocasiones como alguien que inventa sus malestares. Esto no es del todo cierto. El hipocondríaco realmente pasa por situaciones de malestar y dolor, nos dice la doctora Avia. Lo que muestra la hipocondría irrefutablemente son las poderosas conexiones entre el cerebro y otros órganos. Claro, de acuerdo con ciertos códigos médicos, padecer una enfermedad es un derecho. Sin embargo, esto pierde importancia social cuando el paciente no pretende encontrar una solución al mismo. Vuelvo ahora a este otro libro, a Millás. En medio de un arrebato de angustia hipocondríaca, el escritor español escribió lo siguiente, escúchelo usted. Esto está escrito como un diario. Jueves, creo que me ha dado un infarto sordo. Entiendo por infarto sordo aquel del que no se enteran los demás. Estás viendo la tele con tu mujer y tus hijos, por ejemplo, y notas en el pecho una opresión seguida de un dolor que tratas de disimular para no establecer sospechas. El dolor, a veces muy punzante, dura 3 o 4 minutos y se va. No te ha matado, es evidente que no, pero ha necrosado una zona del músculo cardíaco, dice Juan José Millás, en La vida a ratos, un libro de lo más recomendable, no solo para los hipocondríacos, sino también para quienes viven la vida cotidiana como un misterio permanente. Juan José Millás. Del taller de la otra aventura, si quiere usted saber más de fobias, miedos, filias y obsesiones, le recomiendo este libro publicado por Ariel. Juan Luis Arzuaga, Nuestro tiempo. 7 millones de años de evolución. Él escribió con Juan José Millás ya 2 libros. Este es uno de ellos. Este es otro importante y clásico, Séneca, sobre la felicidad y la brevedad de la vida. ¿Por qué?
Porque el que tiene fobias, el que tiene miedo, no acepta la finitud de la vida. En el taller de la otra aventura, películas. Alfred Hitchcock, Los pájaros. Billy Wilder, Días sin huella. Billy Wilder, Días de vino y rosas. En griego antiguo la palabra sed se denomina dipsa. En 1819, el médico alemán Christoph Wilhelm Uffeland la utilizó por primera vez para referirse al deseo malsano de beber alcohol y al estado de locura que éste podía provocar, dipsomanía. ¿Acaso el ejemplo más duro de esta compulsión en la historia de la literatura, gremio proclive a las manías, ya está en especial, sea en el de Dylan Thomas? Podemos asumir que se suicidó tomando una cantidad ingente de alcohol en la taberna de White Horse, después de visitar a su médico, quien le aseguró que incluso un solo trago podía poner en riesgo su vida. En el informe médico de 1953 del Hospital St. Vincent de Nueva York quedaron sus últimas palabras: he bebido 18 vasos de whisky. Creo que es un récord. Probablemente la historia que mejor expuso la manía de los escritores con el alcohol llegó a la pantalla grande algunos años antes, en 1945. Hablo de Días sin huella. ¿Quién hizo esta película? Billy Wilder. Wilder adaptó la novela del mismo nombre de Charles R. Jackson. Un relato crudo y psicológicamente preciso que hoy hemos traído a esta sección. Escuche usted el inicio de Días sin huella. El barómetro de su naturaleza emocional indicaba una racha de disturbios. En la página impresa, esas palabras ejercieron el efecto perturbador que sin duda se proponía provocar, pero con una diferencia. De inmediato apartó el libro, lo cerró, sujetando aún las páginas con los dedos. Bajó el brazo por encima del borde del sillón y lo dejó colgante, de modo que el libro quedó cerca del suelo por si quería echarle otro vistazo. Mas no necesitaba hacerlo. Ya conocía de memoria la frase. Él mismo podría haberla escrito. En efecto, solo unos segundos antes, su mente había leído y aceptado esa frase con una sensación de familiaridad, de reconocimiento. Ahora, mientras aflojaba los dedos y dejaba caer el libro, se dijo en voz alta: «Ese soy yo. Está bien». El libro chocó contra la alfombra con un ruido suave y el terrier escocés lo miró desde su cesto. «Ya me has oído, Mac», gritó. «Eso es lo que dije». Miró furioso al perro adormilado y agregó estentóreamente, parodiando su miedo y su deleite: «Es de mí de quien están hablando. De mí». Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real.
De la mesa de novedades, mire usted. Yuval Noah Harari, Nexus, una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la inteligencia artificial, publicado por Debate. Por nuestras libertades, antes de que sea demasiado tarde, claves para entender el Medio Oriente y el oscurantismo que se avecina en Occidente, Silvia Sherem S., con un prólogo de Javier Velasco. Esto trata de un momento terrible, recientemente vivido en la historia del Medio Oriente. Hamas, grupo terrorista que gobierna Gaza desde 2005, llevó a cabo, en nombre de Alá, una carnicería en el sur de Israel. Arrasó aldeas, violó en horda a cuanta mujer halló a su paso y amarró y quemó vivas a familias enteras, incluidos niños y ancianos. Decapitó y cercenó cuerpos, masacró con salvajismo a 1.240 personas. Silvia Sherem ha entrado en esta historia dolorosa y este libro debe usted leerlo para saber lo que ha ocurrido en esa zona terrible del mundo. Y mire usted lo que ha aparecido. Este es un libro magnífico, incluso para los que tenemos toda la obra de Octavio Paz. Corrientes Alternas, antología de verso y prosa, edición conmemorativa de la Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española. Este libro de Octavio Paz tiene que estar, sin duda, en su casa. Hay una presentación que es Octavio Paz y José Luis Martínez, Inicio de una amistad, de Rodríguez. Hay una presentación, Octavio Paz y José Luis Martínez, Los inicios de una amistad, de Rodrigo Martínez Barax. La mano abierta, de Adolfo Castañón. Corrientes Alternas, antología de verso y prosa. Súper libro. Vaya y consígalo. De la mesa de novedades. Fue en el año de 1845 cuando Edgar Allan Poe escribió El Cuervo, un poema sobre el descenso a la locura de un joven amante desdichado. Su viaje hacia el abismo es motivado por la visita de un cuervo parlante que repetía al fondo de su graznido hueco la palabra nevermore, nunca más. El cuervo es, en muchas culturas, un ave de mal augurio. Su color negro y su condición de animal de rapiña lo han unido sin remedio con la muerte. Poe habló sobre la creación del poema El Cuervo en su ensayo Filosofía de la Composición. Allí explica que la presencia del cuervo es un reflejo de la inquietud irracional que le generaban el color y el graznido de los córvidos, un inevitable recordatorio de la muerte. Según el psicoanalista británico Adam Phillips, las fobias vivifican el mundo que nos rodea y lo dotan de significado y dramatismo. En el caso de Edgar Allan Poe, el cuervo adquiere justamente aquellos que el poeta decide otorgarle. Poe explica en su ensayo que el animal de su poema es en realidad un torturador. El terror que los pájaros generaban en Poe los convirtió en el objeto de su locura personal. Marcel Proust, por su parte, diagnosticado con asma nerviosa desde la infancia, era además hipocondríaco. María Dolores Avia, en su libro sobre la hipocondría, nos cuenta: cuando Proust tenía 32 años, su padre murió, y cuando tenía 35, su madre. Poco después ingresó en un sanatorio que le ofreció una forma de psicoanálisis. Durante las sesiones, aceptó que su asma tenía fuertes componentes emocionales y afirmó que, si algún día se le curara, aparecerían otros síntomas. Cuando salió del sanatorio estaba peor. En sus últimos años de vida, mientras continuaba escribiendo, tomaba a menudo sedantes y estimulantes. En la casa en la que vivía con una pareja de sirvientes, no permitía cocinar, pues el olor podía hacerle daño. Y el gas estaba totalmente prohibido. Consultó a médicos diversos y empezó a pasar casi todo el tiempo en la cama. Rara vez salía de su casa. Proust murió a los 51 años. El asma nerviosa terminó por derrocar el frágil castillo de su salud. En su cuarto, cerrado a cal y canto,
escribió una de las más grandes obras literarias del mundo contemporáneo, En busca del tiempo perdido. Yo tengo, desde luego, mis libros de En busca del tiempo perdido, son 7, yo traigo aquí 3. El 1 es Por el camino de Swann, el 2 es A la sombra de las muchachas en flor, y el 3, por si quiere usted ir, es El mundo de Guermantes. No se fíe de quien dice que Proust es un autor muy difícil. Es largo, pero es magnífico leerlo. Hay un libro de entre un libro en el tomo 1 que se llama Un amor de Swann. Y yo tengo aquí, si me permiten, todo Proust. Todo esto hay que estudiar en la carrera de letras francesas. Bueno, no podía yo dejar pasar esta pequeña presunción. Marcel Proust. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Las fobias y las manías ejercen una influencia física sobre nosotros, como la magia, y así revelan lo extraños que somos en realidad. Kate Summers Cale. Hemos llegado ya al final de esta emisión y de esta aventura. Cuide sus fobias. Cuide sus manías. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.